Padre bueno, Rey eterno, bendecimos tu nombre en este hermoso día. Gracias, Señor, por permitirnos buscarte en esta mañana y por edificar y por alentar y direccionar nuestro espíritu. Acércanos a ti, Señor, con esos hilos de amor que solamente podemos hallar en ti. Acércanos a ti, Señor, con esa ternura, con esa bondad y con ese cariño que solamente podemos conocer en ti. Gracias por esta nueva mañana, gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestro corazón y sabes de qué cosas tenemos hoy necesidad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en este desafío de no solamente conocer tus mandamientos, sino vivir en ellos. Vivir a través de ellos, Señor. Padre, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a servirte, ayúdanos, Señor, a sumergirnos en esa dirección sabia que trae tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días, el Señor les bendice en esta mañana, en este nuevo día. Quiero invitarte a que continuemos con la segunda parte de nuestro Salmo 119 y los versos del 9 al 16 dicen de la siguiente manera: Solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Bendito seas, mi Dios, enséñame a obedecer tus mandatos. Siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. En ellas pongo toda mi atención, pues me hacen más feliz que todo el oro del mundo. Mi mayor placer son tus mandatos. Jamás me olvido de ello. He leído la versión Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera, el texto empieza diciendo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Esta era una cuestión que no fue menos difícil en la antigüedad que en nuestra época, porque el joven tiene sus propios desafíos particulares para vivir una vida agradable ante el Señor. Y esta es una pregunta que algunos que somos parte del pueblo de Dios debemos hacernos constantemente. Lamentablemente, en nuestra realidad, en nuestra actualidad, muchas personas no se preocupan por la pureza moral. Es por eso que vemos o notamos que esta sección empieza con una exhortación para los jóvenes. Si desean llevar una vida íntegra, pura y digna de admirar, deben vivir conforme a lo que Dios dice en su palabra. Esa es la gran exhortación. Recordemos que la juventud es una etapa decisiva en muchos aspectos. El joven que decide aferrarse al Señor elige vivir el resto de su vida de forma recta y en obediencia. Esa decisión traerá bendición a su vida. Otro tema enfatizado por el salmista en estos versículos es la importancia de no solo memorizar la palabra del Señor, sino de hablar sobre ella y vivir conforme a lo que ella dice. Esa es la mayor riqueza y el mejor deleite que se puede tener. Dedicarse a memorizar los mandamientos del Señor es simplemente una parte del camino. Dios desea que los pongamos en práctica y que los compartamos con otras personas. Notamos entonces que el salmista pone de plano su propia experiencia como joven que tiene luchas, que tiene deseos, que tiene tentaciones. Él mismo establece que la única forma posible de mantenerse en santidad es obedeciendo su palabra. Y es que realmente es difícil mantenerse apegado al Señor. Es por eso que el salmista le ruega a Dios que nunca le permita alejarse de sus mandatos. A propósito de esto, el salmista ofrece una apreciación rápida de cómo es que se ha mantenido en los caminos de Dios obedeciéndole. Y una de tantas apreciaciones es guardando la palabra de Dios en el corazón. Otro es evitando conscientemente pecar.
es decir, alejándose del mal, clamando a Dios cuando ha estado en dificultades, alegrándose con la palabra de Dios, no viéndola como si fueran prohibiciones solamente, estudiando y reflexionando en su palabra cada día y deleitándose cada día, viendo las Escrituras como algo que disfrutar. Por supuesto que no solo el joven tiene estos desafíos. Los hombres y mujeres mayores de todas las edades tienen sus propios desafíos para vivir una vida pura ante el Señor. Sin embargo, estos se sienten a menudo con más severidad en la vida del joven. Recordemos que la palabra de Dios nos muestra el estándar de pureza para que sepamos lo que está bien y lo que está mal. La palabra de Dios nos muestra la dificultad de la pureza y nos recuerda que debemos estar en la guardia. La palabra de Dios nos da razones de la pureza para que comprendamos la sabiduría y la bondad de los mandamientos de Dios. La palabra de Dios nos muestra las bendiciones de la pureza y nos da un incentivo para hacer los sacrificios necesarios. La palabra de Dios nos muestra cómo nacer de nuevo. La palabra de Dios nos muestra el camino para ser empoderados por el Espíritu Santo para que tengamos los recursos espirituales para vivir una vida recta ante Dios. La palabra del Señor es un refugio contra la tentación, dándonos una vía de escape en la época de la tentación. La palabra de Dios es una luz que despeja la engañosa niebla de la seducción y la tentación. La palabra de Dios es un espejo que nos ayuda a ver nuestra condición espiritual y moral y así caminar en pureza. La palabra de Dios nos da mandatos sabios y sencillos, como por ejemplo, huyan de las pasiones juveniles. La palabra de Dios nos limpia de la impureza y de hecho limpia nuestra vida en un sentido espiritual. La palabra de Dios es la clave para la renovación de nuestra mente, que a su vez es la clave para la transformación personal, moral y espiritual. La palabra de Dios nos da refugio contra la condenación cuando hemos pecado y nos muestra cómo arrepentirnos y volvernos al Señor. La palabra de Dios nos muestra cómo conducir nuestras vidas para que seamos un estímulo, para que seamos inspiración para otros en pureza. Qué bueno que esta mañana podamos volvernos al Señor y orar para que estas verdades que están en la palabra de Dios puedan conducirnos y ayudarnos a ser esas lumbreras, esos faros de bendición para otras vidas. Padre, gracias por esta mañana, por lo que tú nos enseñas y nos indicas. Señor, ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos primero a preguntarnos qué tan limpio está nuestro caminar, qué tan limpio está nuestro corazón. Y permítenos entender, Señor, que solo tu palabra, conociéndola, estudiándola, meditando en ella y poniéndola por obra, podemos vivir vidas que reflejen tu presencia y tu obra en nosotros. Guarda, Señor, nuestra vida de todo engaño, de toda mentira, de toda falsedad. Y permítenos buscarte en esta mañana con todo nuestro corazón. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones y un fuerte abrazo.